Sabes que utilizando cartón y pocos materiales más puedes hacer unas decoraciones navideñas súper bonitas. Fíjate en esta idea. He utilizado un plato para sacar una forma redonda en un cartón bastante grueso y le voy a pegar goma eva blanca por los dos lados. Utilizaré un papel de arroz japonés, uno de mis diseños que podéis encontrar en la web de Dipinto di Blu. Debajo del vídeo en la caja de información os dejo el enlace. Voy a utilizar el dibujo de este bebé reno tan bonito que me encanta. He recortado el trozo del papel que quiero con un poquito de agua y con ayuda de los dedos. Y con bastante cantidad de cola en el pincel, cola especial para decoupage, he pegado el papel sobre la goma eva. Y ahora utilizo un poco de verde intentando buscar un color que sea lo más similar posible al fondo del color que tiene el papel. Mezclando dos colores, un color caramelo y un poco de blanco, con un pincel dando pequeños golpecitos sobre la tonalidad verde, voy a darle manchas para intentar continuar con los colores que tiene el fondo del papel. En algunos lados le doy con más caramelo y en otros lados utilizo un poquito más de blanco. Todo el contorno, para que no se vea el cartón, le pego un trozo de encaje que he comprado en una mercería. Este encaje es bastante ancho y lo voy a utilizar también para que haga de marco. Le pongo cola blanca y lo pego. Estas ramas verdes las he pintado con pintura en spray en color blanco y le pongo un poquito de cola blanca para pegarle nieve artificial. Así es súper navideño. Voy a decorar con un poquito de paja seca. Esas hojas verdes que he pintado de blanco con la nieve artificial, le añado un lazo de raso y ahora voy a hacer unas estrellas con goma eva dorada utilizando un cortador. Le añado las estrellas, el lazo de raso, pongo una estrella sobre el lazo y en la parte de atrás un gancho para poderlo colgar. Fijaros qué detalle tan bonito. Ahora voy a reciclar un envase, un Tetra Brick de una de mis bebidas preferidas. Voy a cortar la parte de abajo y lo voy a forrar con goma eva en color blanco. Siempre que utilicemos papel de arroz japonés o una servilleta, el fondo tiene que ser blanco para que los colores destaquen bien. El papel de arroz japonés o la servilleta sobre la goma eva queda perfectamente y nos ahorramos pintar. Voy a utilizar otro de mis diseños que es súper bonito en los colores en tendencia para esta Navidad. He hecho dos, uno floral y otro con este precioso reno, pero voy a utilizar solo el floral. Tomo la medida del alto de la pieza que quiero forrar, recorto y lo pego utilizando cola de decoupage. Ya lo tengo forrado y ahora voy a utilizar un trozo de madera, una sobra que tengo cuando reciclé las sillas. No sé si habéis visto el tutorial donde reciclo unas sillas que encontré en la basura. Pues esta madera me sobró de este trabajo, así que lo voy a utilizar para hacer una base. Utilizo de nuevo el mismo papel y tenemos que forrar la parte superior y también los contornos, poniendo bastante cantidad de cola para que el papel se pegue bien. Si ponemos la cola sobre el papel no nos hace falta poner en la parte de abajo, ya que el papel es tan fino que la cola lo traspasa y se pega perfectamente. Falta un trocito de papel, pero podemos añadirlo porque prácticamente no se va a notar el añadido. Dentro de la pieza que he reciclado del Tetra Brick he puesto un poquito de espuma floral y voy a utilizar esta gasa, una gasa verde brillante que he comprado en un bazar chino, y voy a utilizar un trocito de aluminio para hacer un pequeño gancho y poderlo clavar en la espuma. Pero como no se acaba de sujetar bien, le pongo una puntita de silicona caliente y lo fijo. Con la gasa he hecho 3 trozos iguales, los reservo y voy a utilizar estas bolitas de Navidad que tengo desde el año pasado. Le voy a quitar los ganchos y voy a poner primero los trozos de gasa con el aluminio y después una montañita de bolas que he pegado con silicona caliente. Las ramas verdes que pinté en color blanco para el trabajo anterior me habían sobrado unas cuantas, así que las voy a añadir y fijaros, la caja hace de O y estas palabras hacen la palabra home.
queda así de precioso y además hace conjunto con la corona que he hecho anterior y con otros de los trabajos que tengo en el canal, por ejemplo las muñecas que hice en el vídeo anterior, que son súper bonitas, súper dulces y además muy fáciles de hacer. Esta idea es preciosa, solo tenemos que utilizar un trozo de cartón, algunas telas navideñas que yo las compro en una mercería, forrar el trozo de cartón, solo vamos a utilizar silicona caliente para hacer todo el trabajo, ir uniendo una pieza a otra hasta conseguir hacer esta preciosidad. Ya veis que las telas son una forma maravillosa de poder hacer decoraciones navideñas de una forma muy sencilla. Goes back in time to before we knew anything, holding us together. It's holding us together. I'm tied to you forever, holding us together. My home is not a house. Súper bonito y súper fácil. Y ahora una bola de Navidad con cartón y tela. Un trozo de tela, goma eva dorada y una caja de cartón. Voy a hacer un cilindro con un trozo de la caja. Cuando ya lo tengo acabado, necesito ponerle en la parte de dentro una cuerda para poderlo colgar, así que en un trozo de cartón hago un orificio, paso la cuerda y pego eso dentro del cilindro. Recorto el sobrante y lo pinto en dorado. Pego la tela sobre el cartón utilizando cola blanca. Necesito hacer una forma como la que estáis viendo, que sea 2 centímetros más larga que el cilindro que he hecho con el cartón, y voy a cortar un montón de piezas igual con la goma eva dorada. Voy a pegarlo con silicona caliente alrededor del cilindro, dejando un espacio en medio. La parte de atrás del cartón donde he pegado la tela tiene que estar en dorado porque se va a ver. He hecho un patrón con la misma forma con la que he cortado los trozos de goma eva y la utilizo para cortar los trozos de tela. Intercalo un trozo de goma eva, un trozo de tela. Queda precioso, pero hay que acabar de decorarla. He hecho unos lazos, 2 grandes, 2 pequeños. Pego el pequeño en el centro del grande y hago 2 exactamente iguales. Uno para un lado y otro para el lado de enfrente. Justo en el centro le voy a colocar una estrella que he hecho en goma eva y el círculo este pequeñito lo pego justo debajo para que quede bien rematada. ¿A que queda espectacular? Puedes hacer cosas tan bonitas como ese precioso angelito solo utilizando cartón, tela y una pistola de silicona caliente. Fíjate qué idea tan original y tan preciosa para decorar tu casa en Navidad. Dibujo súper sencillo que vamos, que hasta los niños pequeños lo pueden hacer. Fijaros, es súper fácil. Lo he dibujado primero con un lápiz, luego lo he repasado con un rotulador de pintura acrílica, lo he pintado con diferentes colores y una vez está pintado
es cuestión de sombrearlo un poquito para que se vea como más profesional. Para ello podemos utilizar una pintura para envejecer o un acrílico rebajado con agua, dándole con este producto o con la pintura rebajada con agua por los contornos. Con un poco de tiza o colorete del que utilizamos para maquillarnos, le hacemos los mofletes con un rotulador finito, le hacemos la nariz y la boca, pintura negra para los ojos y blanca para darle brillo en la mirada. Le voy a hacer unas flores súper fáciles en la parte de abajo. Con esto podemos hacer un montón de adornos para colgar en nuestro árbol de Navidad, en las puertas de casa, en un montón de sitios, y es muy fácil de hacer. Espero que todas estas ideas que os he dado hoy os hayan gustado y, como siempre, solo tengo que deciros una cosa: un besito muy fuerte y, por supuesto, ¡feliz Navidad!